Quiero avisarles que esta enseñanza es nada más la introducción. Voy a darles la introducción de una enseñanza. La enseñanza es muy larga y mi hija Anita, que está ahí atrás, me criticó porque iba a ser muy larga la enseñanza. Así que vino muy preocupada mientras veníamos de casa hasta acá, porque decía que iba a ser muy larga la enseñanza, que iba a ser 5 o 6 horas. Y yo le dije, le prometí que más de 3 no iba a hacer, que voy a dar nada más la introducción. Solamente la introducción. Si el tema les parece interesante, la conclusión la voy a dar en la reunión unida. Ustedes saben que todas las iglesias del ministerio se reúnen cada 4 meses. ¿Sí? ¿Toca cuándo? En marzo. En marzo. Entonces, en marzo, en la reunión unida, no sabemos dónde va a ser, pensamos que va a ser en el Hotel Dorá. Vamos a tratar de que sea en el Hotel Dorá en Córdoba, que es más cómodo. Si no conseguimos el Hotel Dorá, que es más cómodo, terminaremos en el Sussex. Pero vamos a intentar de que sea en el Hotel Dorá para que podamos entrar más cómodamente. Eso va a ser en marzo. Oportunamente le vamos a avisar la fecha cuando sepamos cuándo nos pueden alquilar el hotel. Pero en marzo yo les voy a dar la finalización de esta enseñanza. Hoy voy a hacer la introducción y en marzo la voy a terminar. ¿Sí? La voy a terminar con algo que ustedes han estado estudiando en estos últimos domingos. En los últimos 2 o 3 meses han estado estudiando el Sermón del Monte, ¿cierto? Y en el Sermón del Monte Jesús enseñó que nosotros somos la sal y la luz. La sal de la tierra y la luz del mundo. Bueno, eso es la continuación de lo que yo voy a enseñar hoy. Esa continuación la vamos a hacer en la reunión unida. Hoy voy a hacer nada más la introducción y la introducción la voy a hacer con este texto de Juan 14:6 que dice: Jesucristo les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo repetimos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo, a diferencia de lo que dicen sus Biblias, que dice Jesús le dijo, ¿yo qué les dije? Jesucristo le dijo. Lo hice a propósito para que no les coincidiera y dijeran, ¿por qué dijo Jesucristo y no Jesús? Bien, es muy importante esta aclaración por lo que está pasando últimamente en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana hay toda una ola de moda judaizante. Por todos lados ustedes van a ver que hay una moda judaizante. Entonces se pone énfasis en los nombres. Dice, no es Jesús. Hemos creído en un Dios falso, en un Dios griego, que se llamaba Jesús o Jesucristo. Jesús Cristo. Entonces nos mandan al infierno a todos los que durmieron antes que nosotros desde el primer siglo que han creído en Jesucristo. Esa es la moda que hay ahora. Si no le decimos Yahshua HaMashiach, no estamos hablando del Hijo de Dios. Y eso es una falsedad. Yahshua, Jesús, el Mashiach, Mesías. Jesús, Cristo. Cristo es Mesías, es ungido. Dice, no, pero ustedes están equivocados, porque los nombres no se pueden traducir de un idioma a otro. Hay que respetar el original. Es Yahshua HaMashiach. Entonces, todos los que nos precedieron, que durmieron creyendo en Jesucristo, que se fueron al infierno, contéstenme ustedes. Entonces, lo que hoy se está enseñando en esta tendencia judaizante es una falsedad donde nos están mandando al infierno a todos nuestros hermanos que nos precedieron, que durmieron antes que nosotros. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Cuando nosotros vivíamos en Estados Unidos, a mi esposa, ¿saben cómo le decían? Los yanquis.
Eira, 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 Eira. Ada se pronuncia Eira en inglés. Y ella decía, yes. Porque era el nombre de ella. ¿Saben cómo me decían a mí? Horatio. Y cuando escuchaban que yo decía Horatio, yo decía, yes. Pues mi nombre, traducido al inglés. Entonces, no nos hagamos legalistas en decir, si no decimos Yahshua HaMashiach, nos vamos al infierno. Si yo digo Jesucristo es el que está en mi corazón, el Hijo del Dios viviente, el que dio la vida en la cruz por mí. Ese es su nombre, traducido al castellano, y es mi Señor. Ahora yo le dije Jesús, dije Jesucristo, para producir esta inquietud en ustedes. Para producir esta inquietud y que sepan de que nuestros antepasados que durmieron en el Señor, creyeron en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido del Señor, y están salvos igual que nosotros, y si nosotros le llamamos Yahshua o le llamamos Jesucristo, estamos hablando de la misma persona, ¿o no? Bien, entonces no nos dejemos confundir, porque si no, más de uno va a ver temblequear su fe, diciendo, uy, adoré a un Dios griego, que es Yahshua y que es Jesús, porque el verdadero es Yahshua. No, señores, es el mismo Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, solamente que de una manera lo decimos en castellano y otros lo quieren decir en hebreo, que lo digan en hebreo, ¿está bien? Vamos a respetar a los que lo digan en hebreo, pero también vamos a respetar a los que lo digan en castellano, porque estamos hablando de la misma persona. ¿Se entiende? Si no, vamos a condenar a unos cuantos, y no hace cosas que si condenamos a otro, se nos cumpla el texto que dice, en lo que a otro juzgas, a ti mismo te condenas. Hace cosas por condenar a otro nos quedamos fuera nosotros. Entonces, hermanos, el amor de Dios se ha puesto de manifiesto a través de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios cubre y abarca, no excluye. Entendamos eso. Nunca el amor de Dios excluye a nadie. El amor de Dios es abarcativo. Esa es la obra que hizo Jesús. ¿Dónde están los que te condenaban? No quedó ninguno, ¿no? Ni yo mismo te condeno. El amor del Señor manifestado a través de Jesucristo no es condenatorio, sino es abarcativo. Entonces nosotros no excluimos y no hacemos teología de los nombres, sino que hacemos teología del amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Bien, todavía no empecé. No me dejen, porque si no, no empezamos más. Jesucristo les dijo, yo soy el camino y la verdad, camino, la verdad y la vida, camino, verdad y vida. Bueno, yo quiero decirles que para un judío eso era dramático. Que Jesús dijera semejantes palabras para un judío era terrible. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esas 4 cosas que dijo Jesús para un judío era gravísimo. Porque todo judío de la época de Jesús, principalmente los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, sabían cuál era el camino, sabían cuál era la verdad, y sabían cuál era la vida, y sabían cómo se iba al Padre. ¿Quieren ver lo que sabían los judíos? Porque esto es estudio, así que vamos a estudiar. ¿Les parece bien que estudiemos? Miren, vamos a ver la Biblia desde la mentalidad de quienes escribieron la Biblia. Nos tenemos que despojar de la mentalidad griega que se nos metió para interpretar la Biblia y hacer una hermenéutica histórico-gramatical desde la óptica de quienes escribieron la Biblia. Y la Biblia fue escrita por judíos. No podemos interpretar un libro escrito por judíos a través de los griegos, como lo hemos hecho hasta ahora. No podemos interpretar el Martín Fierro a través de la interpretación del rey de Inglaterra, que sé yo, de la reina, de la vieja. Me habían prohibido que por radio diga vieja. ¿Dónde está la rosa? No me escuchó, bien. Alguna de ellas.
la reina de Inglaterra interpretando el Martín Fierro. ¿Se imaginan? ¿Se imagina? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. ¿Qué será la vihuela? Desde la vieja, perdón, la amable reina. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el Martín Fierro? Desde la óptica de quien lo escribió. José Hernández era argentino y lo escribió de una óptica criolla, gauchesca, y nosotros nos vamos a tener que disfrazar de gaucho para entenderlo. ¿Vieron? Ahora, nosotros agarramos la Biblia y la queremos interpretar de una óptica de los filósofos griegos o del Concilio de Nicea, hecho en Roma, y resulta que ni los romanos ni los griegos escribieron la Biblia, la escribieron hebreos. Vamos a tener que ponernos en una óptica hebrea para poder entender, si no, no la vamos a entender nunca, o se nos va a escapar la mitad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos en la época donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ponernos en el contexto de las personas que lo estaban escuchando y entender por qué fue un escándalo para ellos que Jesús dijera que Él era el camino, la verdad, la vida y que nadie podía ir al Padre sino por Él. ¿Qué es lo que pensaba un judío cuando Jesús decía eso? Un judío decía, yo sé cuál es el camino, yo sé cuál es la verdad, yo sé cuál es la vida y yo sé cómo se puede ir al Padre. ¿Qué es lo que sabía un judío? A ver, primero, camino. Vamos a hacer un ejercicio de Biblia. El camino. Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33. ¿Ya lo encontraron? Andad en todo, ¿qué cosa? En todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado. Sonamos. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Andad en el camino. ¿Y cuál era el camino? Lo que Dios había mandado. Lo que Dios había mandado era el camino. ¿Entienden? ¿Qué es lo que había mandado Dios? Andad en todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado. ¿Qué había mandado Dios? Lo que había mandado Dios se llaman instrucciones de Dios. Instrucciones de Dios para la vida. Dios dio instrucciones. En la Biblia que ustedes tienen, la Reina Valera y otras, está mal traducido del hebreo la palabra instrucciones, principalmente en el Antiguo Testamento que pasó por el griego, y se traduce como ley, pero ley es una pésima traducción. Nunca en la Biblia original se habla de ley, se habla de instrucción de Dios. No es la ley de Dios, es la instrucción de Dios, porque la palabra original es Torah en hebreo, Torah en hebreo, y Torah traducido al castellano quiere decir instrucción. Instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Por eso, para un hebreo, para un judío, el pecado es errar al blanco. ¿Vieron los que han estudiado teología? Dice, ¿qué es pecado? Errar al blanco. ¿De dónde salió eso? Salió de que Torah es instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Por lo tanto, sin la instrucción de Dios, tu vida no da en el blanco, estás en pecado porque estás fuera de la instrucción de Dios. ¿Se entiende? Si no, escúchenlo de vuelta mañana en la grabación. Pero yo les voy a leer ahora donde lo dice en la Biblia, que pecado es salirse de la instrucción de Dios, y la instrucción de Dios no es una ley para imponerte una carga, sino que es una instrucción para que tu vida tenga éxito y para que tu vida tenga vida. Para que tu vida tenga vida. Porque si no, tu vida no tiene vida. Entonces, para tener vida hay que seguir la instrucción de Dios. Para tener vida hay que seguir el camino de Dios. Y el camino es la instrucción de Dios. El camino es la Torah. ¿Me entienden entonces cómo veía un judío de la época de Jesús? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, el judío decía, vos no sos el camino. La palabra de Dios, la Biblia,
que existía en ese momento. Nosotros pensamos que en ese momento estaba toda la Biblia, el Nuevo Testamento incluido, pero cuando en la época de Jesús no había Nuevo Testamento, no se había escrito ni un solo libro del Nuevo Testamento. La Biblia era la Torá, el Antiguo Testamento. Y esa es la Torá, el Antiguo Testamento. Si queremos ser más específicos, eran los del Pentateuco, pero también se le llamaba Torá al Tanaj, o sea, todo el Antiguo Testamento. Ellos tenían la instrucción de Dios escrita y era tu Antiguo Testamento, ese que no lees nunca. Ese que no lees nunca porque ya pasó, porque es el viejo pacto, porque ya quedó atrás, porque fue abolido y porque fue clavado en la cruz, entonces ahora el nuevo. Pero cuando Jesús predicaba, Él enseñaba el Antiguo Testamento, no había nuevo. Así que no hay ningún Viejo Testamento clavado en la cruz, no hay ningún Viejo Testamento abolido, porque era la enseñanza que daba Jesús, era el Antiguo Testamento. Era la instrucción de Dios para que la vida del ser humano tenga éxito y dé en el blanco. ¿Me entienden? Si alguien quería conocer cuál era el camino para que su vida tenga éxito, para tener una vida plena, para tener bendición, para tener prosperidad, eso se llamaba seguir el camino de la Torá. La Torá era el camino. Otro texto. Así se tranquilizan porque me están mirando como si yo hablara en hebreo. Salmo 119:1. O Sergio, vos me vas entendiendo más o menos. Sí, es que te queda más remedio. No es que no. Salmo 119:1. Ya les dije, hermanos queridos, que la palabra Torá en hebreo, bien traducida, se tendría que traducir como, y sin embargo en nuestra Biblia está traducida como, no leamos más ley, leamos instrucción. Instrucción de Dios. ¿Ah? Yo le voy a leer el Salmo 119:1 directamente cambiando ley por la palabra original en hebreo, Torá. A ver, Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de qué? Camino, estamos hablando de camino, ¿no? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Jehová. ¿Vieron? Yo le dije reemplacemos ley, que está mal traducido, por instrucción o por la palabra original, Torá. Sí. ¿Ven? Hay Biblias que están bien traducidas. ¿Qué Biblia es esa? La Kadosh. Ahí tiene una Biblia mejor traducida y dice la Torah, así que no les estoy inventando nada. ¿Se dieron cuenta? Ustedes pensaron que está inventando este. Algunos estaban pensando, vos, Héctor, ¿qué está inventando? Horacio. No estoy inventando nada. Ahí tiene una Biblia que está traducida de esa manera. Entonces lo voy a volver a leer al 119:1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Jehová. Si ¿se dan cuenta? ¿Querés ser perfecto de camino? ¿Cuál es el camino? Andar en la Torá. Ese es el camino. No hay otro camino. Ahora, cuando a un judío le decían, yo soy el camino, venía Jesús y decía, yo soy el camino, la gente decía, vos no soy el camino, la Torá es el camino, porque Dios lo dijo. No lo dijeron los judíos. Ese Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios dijo que la Torá es el camino. Dios dijo que la Torá es el camino. ¿Está claro eso? ¿Qué más dijo Jesús que era? A ver qué pensaba un judío, un fariseo, un escriba, cuando Jesús decía, yo soy la verdad. A ver, Salmo 119, ya que están ahí, seguimos con 119. 119, 142. 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá, la verdad. No me diga que la Biblia dice eso. Qué desgracia, ¿vos lo habías visto? New York City. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿la Biblia es palabra de Dios, sí o no?
¿El Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿El Antiguo Testamento es palabra de Dios? Toda la Biblia es palabra de Dios. Estamos leyendo palabra de Dios, entonces, Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y Jesús, ¿qué decía? Yo soy la verdad. Entonces los fariseos, ¿qué hagan? Se le erizaba la piel, se les revolvía el hígado. Tenían los cálculos de la vesícula operados por lo mismo, se les movían los cálculos. ¿Me entienden lo que pasaba? Nunca lo habían visto así, ¿no? Vamos, 119, 151. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos, ahí no dice Torah, ahí dice mandamientos. Y todos tus mandamientos, ¿qué son? ¿Cuál es la verdad? Los mandamientos de Dios. Otro, 119, 160. 119, 160. La suma de tu palabra es, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios, la Torá. El Antiguo Testamento es la verdad. ¿Qué problema, no? Con razón, Jesús tenía problemas cuando hablaba. Es más, el mismo Jesús lo dijo. Si ustedes van a Juan 17, 17, Juan 17, 17, puedo hablar tranquilo, no tenemos tiempo. Mañana nos levantamos a las 5 para ir a trabajar, pero tenemos tiempo. Bueno, voy a hablar tranquilo, entonces, sin tiempo. A ver, Juan 17, 17. ¿Qué dice? Santifícalos. ¿Quién está hablando? A ver, los que tienen la Biblia con letra roja. Jesús está hablando. Jesús está diciendo, santifícalos ¿en dónde? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Al Padre. Al Padre está orando. Es la oración de Jesús de Juan 17. Está orando al Padre y le está diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién está diciendo cuál es la verdad? Jesús está diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si nos quedaba alguna duda, ya no hay más duda. Hasta el mismo Jesús lo está diciendo, que la Torá es la verdad. Ya vimos que la Torá es el camino, ya vimos que la Torá es la verdad. ¿Qué en cuanto a la vida? Vamos a la vida. Levítico 18:5. Levítico 18:5. ¿Lo tienen ahí? Por tanto, guardaréis, ¿qué cosa? Mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Qué es eso? La Torah. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y yo siempre le digo, cuando vean punto y firma de Dios, presten el doble de atención. Porque la palabra es palabra de Dios y encima está vuelto a firmar. Dice, yo, Jehová. ¿Está firmado o no? ¿Cuál es entonces la vida? La vida es guardar los estatutos y las ordenanzas de Yahweh. La ordenanza y los estatutos de Dios. Otro texto les doy. Deuteronomio, que está ahí cerquita, cachito más adelante, 30:14. 30:14. Dice así, porque muy cerca de ti está, ¿qué cosa? ¿Cerca de ti está? La Torá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué cosa? La muerte y el mal. Dios puso la Torá delante de los seres humanos como el camino, la verdad y la vida.
Puse delante de ti la vida. La vida. ¿Cuál es la vida? La Torah es la vida. La vida y el bien. ¿Y qué más puso delante nuestro? La muerte y el mal. Esto es muy importante lo que les voy a enseñar hoy, ¿eh? Es muy importante, recién es la introducción. Y me voy a tomar el tiempo que sea necesario, pero quiero que de acá salgamos entendiendo, si no, no me van a entender cuando hable en la reunión bimestral y de la conclusión. Es muy importante lo que estoy diciendo, porque los cristianos han rechazado la instrucción de Dios, han rechazado la palabra de Dios, han rechazado la santidad, se han ido al emocionalismo de cada domingo o cada tanto, arrepentirse y volver a hacer unas oraciones y llorar un rato, pero han desechado la instrucción de Dios para la vida. Y hay una instrucción de Dios que nos lleva, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y esa instrucción de Dios está escrita en su palabra. La oración de Miguel, cuando empezó a hablar, parecía que estaba predicando lo que yo iba a predicar. Él oró exactamente lo que yo les estoy diciendo. Señor, enséñanos a obedecer. Queremos obedecerte, Señor. Queremos vivir una vida de santidad. Eso oraba Miguel. Sin obediencia no hay vida de santidad. Pero lo hemos dicho 1000 veces y no sabemos a qué tenemos que obedecer. Y entonces empezamos a orar. Señor, revélame a qué tengo que obedecer. Señor Jesús, yo te quiero obedecer. Mentira. Porque lo que tenemos que obedecer está escrito. Está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, está escrito en la Torá de Dios. Son las instrucciones de Dios para tu vida. Y nunca vas a ser santo, nunca vas a ser apartado, nunca vas a poder ir al Padre, por más que digas que crees en Jesús, porque Jesús nos ha rescatado para llevarnos al camino, y el camino es la Torá. ¿Qué vamos a obedecer? Yo quiero obedecer a mi mamá, ya está mi mamá. Hoy le dije a mi mamá cuánto la amaba. Y se lo vuelvo a decir delante de todos estos testigos, cuánto amo a mi madre. Y ustedes me escucharon hablar de mi madre muchas veces, ¿o no? Muchas veces yo hablando acá he hablado de mi madre. Yo soy lo que soy por mi madre. Yo soy lo que soy por ella. Yo estudié por ella, por amor a ella, si no, no hubiera estudiado. Porque laburaba con un burro todo el día y me iba a la noche a la facultad a estudiar, pero por amor a ella, para honrarla a ella, porque la amo con todo mi corazón y hoy la tienen acá. Esa es mi madre, esa es la que me hizo lo que soy. Ahora, ¿yo puedo decir, quiero obedecer a mi madre? Sí puedo decirlo, quiero obedecer a mi madre. Y me rajo. Se puede decir por la radio, Rosa, me rajo. Y me rajo. Mamá, te quiero obedecer, ¿qué quieres que haga? Porque yo he sentido en mi corazón, oh madre, que te quiero obedecer. Y me hago el poeta, como hacemos los cristianos cuando oramos. Cuando oramos somos unos falsos, nos hacemos los poetas. Oh Señor, te quiero obedecer. Madre, he venido a tus pies, madre, hoy, arrepentido por mi mala vida, madre. Estoy arrepentido, me duele el corazón. Y hoy he decidido, madre, que te quiero obedecer. Me doy vuelta y me rajo. ¿Qué voy a obedecer si no escucho su palabra? ¿Qué voy a obedecer si no escucho su instrucción? ¿O no hacemos eso los evangélicos? Realmente ser evangélico es una desgracia. Es una religión que es una desgracia. Porque nos han enseñado hipocresía. Hasta mentirle a Dios, venir a Dios a decirle, te quiero obedecer, y salimos y hacemos cualquier cosa, porque no nos quedamos ni siquiera a escuchar su instrucción, y su instrucción está escrito en la Torá. ¿Querés obedecer a Dios? No te hagas el gil. ¿Querés obedecer a Dios? Ahí está su instrucción escrita. Escrita. El que no lee la Biblia, el que no lee la instrucción de Dios, se está haciendo el tonto con Dios. Y no sé si Dios le va a perdonar eso. Se está haciendo el tonto. ¡Oh, Padre! Mi vieja, si yo voy y hago esa oración y le digo, madre, te quiero obedecer. Y cuando me va a hablar y me va a decir, hijo, empecé a portarte bien. Pero no me quedé a escucharla, sino que me fui y la dejé hablando sola. Eso es lo que hacemos con Dios nosotros. La instrucción de Dios está en la Torá. Y hemos cambiado por un emocionalismo nuestra religión y estamos ahí como que estamos en la gloria macana, no estamos en ninguna gloria, vamos
derechito al infierno. Porque la instrucción de Dios está escrito, está el camino, está la verdad, está la vida. ¿Quieren otro texto de la vida? A ver, Juan 6:63. Juan 6:63. Y díganme quién está hablando ahí. 6:63, si es que tiene 63 versículos. Está hablando Jesús, los que tienen la Biblia con las palabras de Jesús en rojo. Miren lo que dice Jesús. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son... ¿Cuáles son? ¿Qué es espíritu y vida? Las palabras que Jesús habló. Ahora, Jesús, ¿cómo le decían los discípulos? Rabí, rabí, rabí. ¿Saben lo que quiere decir rabí? ¿Qué quiere decir moré entonces? Moré, que lo escuché por la radio de acá de esta iglesia esta semana. ¿Qué quiere decir moré? En hebreo moré quiere decir maestro también. Pero la diferencia es que yo soy un moré, un maestrito. Y Jesús es un rabí, es un sumo maestro. Es un gran maestro, eso quiere decir rabí. Ahora, qué lindo que venían y decían rabí, maestro. ¿Se preguntaron ustedes a ver alguna vez, maestro, de qué era Jesús? Jóvenes que son más inteligentes que aquellos. ¿Maestro de qué era Jesús? Maestro de Torá. Qué interesante, maestro de Torá. ¿El título de él era maestro de Torá? Maestro de Torá. ¿Alguna vez pensaron que Jesús era maestro de Torá? Él vino a enseñar la palabra del Padre. Él vino a revelar la palabra del Padre. El sermón del monte es, oíste que fue dicho, Moisés dijo tal cosa, mas yo que soy el maestro de Torá les digo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí tiene un texto. Mas yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ahí tienen al maestro de Torá. Jesús vino a interpretar correctamente el Antiguo Testamento y enseñar el Antiguo Testamento porque ese es el camino. Y esa es la verdad. Y esa es la vida. Y nosotros lo vemos a Jesús como el que me tengo que emocionar y venir a sus pies, porque a sus pies es el lugar más hermoso y más alto que hay. Sí, está bien, está lindo. Las canciones están lindas, lloren con las canciones. Pero el que no respeta lo que el maestro enseñó, no es alumno del maestro. Yo les digo una cosa, muchos pastores vienen a mi casa a decirme, yo quiero que usted sea mi maestro. Y yo les contesto a esos pastores, ¿vos te la vas a bancar si querés ser mi discípulo? ¿Te vas a bancar lo que yo te enseño? Es muy duro, hermano. Pues yo te voy a enseñar la palabra. Y la mayoría de los pastores ni siquiera quieren la palabra. Quieren esto, el show y la guita. ¿Se puede decir por radio eso? Bueno, quieren el show y la guita. Y la palabra de Dios no se vende, la palabra de Dios se hace. Se hace porque es el camino, es la verdad, es la vida. Y Jesús lo dijo. Miren otra vez, les voy a leer eso de Juan. Si lo encuentro. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh Espíritu, lléname. Oh nube, desciende. Y todas esas canciones que yo escucho en esta y en las otras iglesias. ¿Saben dónde está el Espíritu? Jesús lo dijo, no lo inventé yo. Jesús dijo, el Espíritu está en obedecer la palabra de Dios que yo les enseño. Ahí está el Espíritu. Que quieren espíritu y piensan que la emoción es espíritu, salen después, hoy se movió el espíritu, hoy estuvo el espíritu, porque se emocionaron, la Mile, el Héctor y que yo, todo ese grupo ahí hermoso de cantores, cantaron lindo, se emocionaron, lloraron, ay cómo se movió el espíritu está en obedecer la palabra de Jesús. Ahí está. ¿Dónde está el espíritu? A ver. Me parece que ustedes están pensando que yo lo invento, ¿no? Miran como si yo lo inventara, pero es Jesús el que habla. Gracias, Señor, porque lo dijiste vos, no lo estoy diciendo yo. Gracias. Pues si no me estarían criticando.
Pero Señor, me critican lo mismo, pero lo dijiste vos. ¿Vieron? Lo mismo están pensando, qué cosa rara, esto nunca me lo enseñaron en la iglesia. Siempre me enseñaron que llore. Pero ahora yo te estoy enseñando lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces basta de religión. Si quieren seguir siendo evangélicos, sigan siendo. Yo no lo soy ni lo quiero ser. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Quiero seguir la Torá, la instrucción de Dios, para que mi vida tenga éxito. Lo dije muchas veces. Algunos me critican cuando digo que no quiero ser evangélico. No quiero ser evangélico, católico, ni nada que se le parezca. Quiero ser un discípulo de Jesús. Quiero que mi vida tenga éxito. Quiero seguir las instrucciones de Dios. Quiero estar en su palabra. ¿Cómo se va a Jesús? ¿Cómo se va al Padre? Porque Jesús terminó diciendo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y nadie viene al Padre. Ahora, para un judío, ¿cómo se iba al Padre? ¿Cuál era el camino al Padre? A ver, Mateo 5:17. Mateo 5:17. ¿Está hablando quién? Está hablando Jesús. Está diciendo, no penséis que he venido para... ¿Qué abrogar? ¿Qué abrogar? Abrogar es anular, abolir, es un término jurídico. No penséis que he venido para anular, para abolir, para anular la Torá. No me digan que Jesús dijo eso. Yo pensé que Jesús había clavado la Torá en la cruz. Así dicen en muchas iglesias. La Torá es la ley que te condenaba y está clavada en la cruz. Jesús la clavó. Jesús no clavó ninguna ley en la cruz. Clavó el acta de los pecados que te condenaba. El acta que te condenaba. La instrucción de Dios. Ningún hijo clava en la cruz la instrucción del Padre. Imagínense que va Pablito. Viene Pablito y diga todo lo que dijo mi viejo es mentira. Yo lo anulo. ¿Es un buen hijo? Anulo lo que dice mi papá. Hagan lo que quieran. ¿Es un buen hijo? Ahora, ¿Jesús es un buen hijo o no es? Bueno, Jesús no vino a anular lo que dijo el Padre. No lo vino a anular lo que dijo el Padre. Y acá lo tienen clarito. A ver, ¿qué dice? No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Querés ser discípulo de Jesús? Cumplí lo que cumplió Él. El discípulo se parece siempre a su maestro. Es la característica de un alumno. El alumno siempre sale pareciéndose al maestro. Vamos a otro texto. Deuteronomio 18:18. Estamos trabajando con el estudio, ¿no? Los que tienen teléfono celular que lo buscan enseguida. Tac, 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 tac. Ya pronto van a venir todos con las Biblias en celulares, en tablet, computadora. Algunos va a venir con la computadora grande de la casa. Deuteronomio 18:18. Ahí dice. No dice no. Profeta dice, profeta les levantaré del medio de sus hermanos. ¿A quién se estaba refiriendo esa profecía? A Jesús. Estaba refiriendo a Jesús. Y dice, profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú. O sea, un profeta como Moisés. ¿Está claro? Profeta como Moisés le voy a levantar. Bien. ¿Qué va a hacer ese profeta? Vamos a ver. Y pondré mis palabras. O sea, ¿dónde estaban las palabras de Dios? En la boca de Jesús. ¿Dónde estaba la instrucción de Dios? En la boca de Jesús. ¿Dónde estaba la Torá de Dios? En la boca de Jesús. Ahí lo está diciendo. Y pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta. Está fuerte, che. ¿Para qué me invitan si no? Yo a veces los miro y digo, ¿para qué me invitaron? Me he quedado en casa. Bueno. Todo lo que Jesús enseñó, indudablemente, estaba en la Torá del Antiguo Testamento, estaba en la Torá de Moisés. Y para un hebreo, la palabra retorno, ahí cuando salimos con la hada a caminar por el otro lado del río, ahí por donde viven allá los hermanos, no nos ven ellos porque ellos se van a trabajar, ya están trabajando con nosotros. Hoy nos vieron nada más, porque salimos muy temprano hoy, a las 9. Vamos a caminar, un cartel, ¿vieron? Había, ya se cayó. Les aviso que se cayó hace unos 10 días más o menos. Pero cuando ustedes iban para allá, pasaban el puente, iban para allá, hay un cartel que decía Teshuvá. Hay un cartel que decía Teshuvá. Teshuvá en hebreo, retorno, decía. Que es cuando te agarras así y volvés, ¿viste? Y te vas para el supá, que te vas para aquel lado. Retorno, decía. No sé, se pudrieron los dos palos y se cayó, está acostado. Hace como 10 días que está acostado ahí. Yo me lo hubiera llevado de recuerdo para poner ahí retorno, acá en la iglesia, pero eso es hurto, eso es violar la Torá. No lo pude hacer. Me saqué una foto nada más. Me sacó una foto con el cartel que dice retorno. Porque ¿saben qué? El camino al Padre es un camino de retorno. Y en hebreo se dice teshuvá. Teshuvá quiere decir retorno. Ahora, no se puede volver al Padre. Hay una sola manera, según las Escrituras, para volver al Padre, y es a través de la Torá. Por lo tanto, teshuvá quiere decir retorno a la Torá para volver a Dios. Así que ahí se nos cayó toda la teología evangélica y católica, obvio. Porque el camino es la Torá, la verdad es la Torá, la vida es la Torá, y la manera de volver al Padre es teshuvá, volver a la Torá, volver a la instrucción del Padre. Y acá tenemos un problema. Bueno, esta fue la introducción. Ya terminé. ¿Se quedarían así? Y ahí diría, otra más, si no queremos molestamos más con esa. Entonces me dirían que vuelva, otra, y volvería yo. Estamos en vivo, dice. Bueno, le voy a dar un poco más. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Juan 1:1. Ustedes saben que en el principio era la Torá. ¿Saben que en el principio era la Torá? ¿Qué dice Juan 1:1? Está traducido del griego, y en el griego la palabra original es logos, pero la palabra hebrea sería Torá. Y yo debía cambiar la palabra por Torá, porque esto está traducido del griego, pero vamos a cambiar por Torá. A ver, miren. En el principio era la Torá, y la Torá era con Dios, y la Torá era Dios. En el griego dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Pero del griego no nos dice nada, del hebreo sí nos dice. Encaja con lo que estamos estudiando. Dice, en el principio era la Torá, y la Torá era con Dios, y la Torá era Dios. Y Juan 1:14 dice, Juan 1:14, ya están ahí, y aquella Torá fue hecha, aquel logos, aquel verbo, aquella palabra de Dios, aquella Torá fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, ahí podemos entender por qué Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesús es la Torá hecha carne. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Por eso Él, cuando hablaba la Torá, hablaba la instrucción de Dios, hablaba la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es el verbo hecho carne.
Los fariseos no entendían lo que él quería decir. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba diciendo, yo soy la palabra de Dios que se hizo carne. Yo soy la instrucción de Dios que se hizo carne. Yo soy la Torá hecha carne. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, porque soy la Torá hecha carne. Las instrucciones que yo le doy los van a llevar a tener una vida de éxito, una vida abundante, una vida de bendición. Todos los evangélicos quieren la bendición y hacen fila para que algún mano santa los toque, los empuje para que se caigan y creen que ahí reciben la bendición. No reciben ninguna bendición. Olvídense. Y en algunas iglesias le dicen, pongan la guita que Dios le va a dar multiplicado a 30, 60 y a 100 por uno. Mentira. La bendición no se recibe poniendo guita en la iglesia. La bendición se recibe siguiendo la instrucción de Dios, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo la instrucción de Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesús, que son la palabra de Dios. No se dejen engañar por las religiones. Pongan la plata porque tienen un corazón generoso para mantener la estructura de la familia, pero no pongan la plata por falsas promesas. La bendición no se recibe poniendo plata, no se compra a Dios, no es coimero Dios. Los políticos son coimeros, los empresarios son coimeros, los profesionales en este país son coimeros, pero Dios no es coimero, a Dios no se lo compra, a Dios se lo obedece. Y la palabra de Dios fue transmitida por Jesús. Por eso Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede hacer teshuvá, nadie puede volver al Padre si no es a través de Jesús. Porque Él es la Torá hecha carne. Tenemos ese privilegio nosotros de que tenemos el camino abierto a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y entregó su vida para perdonar todos nuestros pecados y abrir un camino al Padre, un camino a una vida nueva de obediencia a la Torá. No me vengan que abrió un camino para que tengamos vida y sigamos viviendo como antes. Eso es falso, eso no está en la Biblia. Abrió un camino de retorno a la obediencia a la palabra de Dios. Sin pecado, te perdona todos los pecados y te da el Espíritu Santo para darte la fuerza de ahora poder obedecer la palabra de Dios. Y esa es la obra de Jesús, mi Señor. Para darte una vida abundante, una vida de libertad, una vida llena de su presencia. A ver, Romanos 8, 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Vamos a ir un poco más rápido porque me quedan... Miren, ¿saben por dónde voy? Anita, mi hija ahí. ¿Saben por dónde voy, hija? De la primera hoja, acá. Está preocupada mi hija, pues ya le está agarrando hambre. Como el padre, yo lo heredé de ella eso. Vieron que siempre tengo hambre yo. Yo lo heredé de ella. De mi mamá lo heredé entonces. Dice Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torá de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Que en la carne no te puedes sujetar a las instrucciones de Dios. Por eso la Torá te condena. Por eso Gálatas dice lo que dice. Por eso Romanos dice lo que dice. Un día les puedo hacer un estudio de todo eso. Pero ¿por qué te condenó la Torá? Porque en la carne no podemos obedecer las instrucciones de Dios. Para eso vino Jesús, para perdonarte tus pecados, derramar sobre tu vida el Espíritu Santo, para que ahora, en el nuevo camino, puedas ajustarte a las instrucciones de Dios y tener una vida de santidad. Porque les aseguro, porque lo dice Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no menospreciemos las instrucciones de Dios, no menospreciemos la obediencia a la palabra de Dios, porque sin santidad ninguno verá al Señor. O sea, Jesús vino a libertarnos para permitirnos entrar en un camino que se llama obediencia a la instrucción de Dios. No deseches el Antiguo Testamento. Empezá a leer el Antiguo Testamento con todo para recuperar el tiempo que te ha hecho perder la religión evangélica, anulando el Antiguo Testamento. Empezá a leerlo con todo, muchas hojas por día, para recuperar lo que te perdiste.
Porque ahí está la Torá, ahí está la instrucción de Dios. Y Jesús nos vino a meter en la instrucción de Dios. Hacer lo que uno quiere, lo que se le da la gana, no es libertad. Hacer lo que Dios quiere, eso es libertad. ¿Quieren texto? Santiago 1:25. Vamos rápido, vamos, ese no lo tengo anotado, así que alguien que me lo lea. Santiago 1:25. Como me dieron tanta libertad, entonces sigo hablando y hasta le doy texto que ni lo tengo. A ver, Santiago 1:25. Santiago 1:25. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de las obras referidas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Será bendito en lo que hace. ¿Ven? ¿Cuántos cristianos quieren ser benditos en lo que hacen? Y pasan, hacen filas. Yo lo veo en la iglesia y me da pena. Hacen filas para que un hombre les ponga la mano encima y los haga caer, creyendo que van a recibir la bendición. La bendición se recibe siguiendo la instrucción de Dios. Ahí lo leyó el cumpleañero. ¿Cómo se recibe bendición? Y está en el Nuevo Testamento lo que leyó, está en Santiago. Ya que estás en Santiago, a ver lo que dice Santiago 2:12. Santiago 2:12. James, para los que leen la Biblia en inglés. Permanezcan hablando y actuando como personas que serán juzgadas por una Torá que da libertad. Actúen como personas que serán juzgadas por la Torá de Dios. Le está hablando a la iglesia, Santiago. El Nuevo Testamento. Le está diciendo, muchachos, cada uno de los que están aquí, jóvenes y viejos. Y aquellos que están allá, que no sé qué son. Pero los viejos están acá. Van a ser juzgados por la Torá de Dios. Yo también. ¿Saben con qué? Cuando vayamos al tribunal de Cristo, donde van a ir todos los cristianos y todos los inconversos, y todo hombre y toda mujer, ¿saben cuál va a ser la ley que va a tener en la mano el juez justo, nuestro Señor Jesucristo? La Torá de Dios, la instrucción de Dios. Y vos vas a decir, pero yo no la leí nunca, porque me dijeron que no tenía que leer el Antiguo Testamento. Él en la mano para juzgarnos va a tener la Torá de Dios, va a tener la ley de Dios, y va a decir, flaco, ¿qué hiciste con esto? Yo no sabía porque no lo leí nunca. A mí me dijeron que lea Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mejor dicho, Juan, no más que el Evangelio del amor. Ese es el error que hemos cometido, yo también por años. Cuando alguien venía a Cristo, ¿por dónde empiezo, pastor, a leer la Biblia? Por Juan, el Evangelio del amor. Después, ¿cómo sigo? Seguí por Mateo, después por Marco, después por Lucas. Y después, ¿cómo sigo? Y después andar Romano. Hermano, ¿cómo podíamos ser tan necios de decir semejante barbaridad? ¿Ustedes empiezan a leer un libro por la mitad? Todo libro se empieza a leer desde la primera hoja. Y nosotros decíamos, empiece por más de la mitad. Dejen atrás los 39 libros del Antiguo Testamento y empiecen con los 27 del Nuevo. Es una barbaridad lo que hemos hecho. Yo me siento culpable y le pido perdón a Dios por haber hecho semejante barbaridad. Un libro se empieza a leer en la primera hoja, y en la primera hoja vamos a entender al Dios que dio la palabra y al Dios que dio la instrucción para que nuestra vida tenga éxito, y con cuyo libro nos va a juzgar Jesús en el milenio cuando Él venga, antes de las bodas del Cordero. Así es. I'm sorry for us, por todos nosotros. Primera Juan 2:3. Primera Juan 2:3. Vamos, que estoy por terminar la primera hoja. A mí me dijeron que venga sin tiempo. No me invitan nunca a predicar, hace como 6 meses que no vengo. Así que cuando vengo tengo que recuperar el tiempo. Primera Juan 2:3 debe ser. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Jesús, a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach. Para los hebreos, para los argentinos, para ingleses quieren. A Jesus Christ. No importa en qué idioma hables, hermano. Eso no te va a identificar si lo conoces o no lo conoces. ¿Cómo sabemos si le conocemos o no le conocemos? ¿Quieren saber? ¿Queréis saber?
¿Queréis saber? Sí. Ahí tengo la hinchada. ¿Quieren saber? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos, si guardamos su Torá. No hay vuelta. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Porque yo voy todos los domingos a la iglesia. Porque yo lloro. Porque me arrepiento. Porque creo. Porque, ¿saben qué? Los demonios también creen y tiemblan. Así que no hay ninguna garantía creer. La única manera que nosotros sabemos que conocemos a Jesús es igual a su Torá, sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda su Torá, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Está duro. Está duro. Por eso Jesús tenía 70 discípulos y les hablaba estas cosas y se rajaban los tipos. Y se rajaban. Y Jesús se dio vuelta y le dice a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Jesús no tenía problema. ¿Saben que Jesús no tiene problema si nosotros estamos sentados los domingos acá o no estamos? ¿Saben que no tiene problema Dios? Dios no es Dios por nosotros. Él no nos necesita a nosotros, Dios me necesita a mí porque si yo falto, la iglesia está vacía. Qué vergüenza para Dios. Dios se muere de risa. Adelante tuyo está la vida y la muerte, elegí lo que quieras, dice Dios. Yo sigo siendo Dios, con vos, sin vos, sigo siendo el mismo. Hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Así que si estás, estás. Si no estás, te perdiste, hermano. Hacé lo que te convenga, sé inteligente. Buscá a Dios mientras pueda ser hallado. Sé inteligente. En la vida somos muy tontos a veces. Hay oportunidades que nos pasan por delante y las dejamos escapar, y a veces económicas y a veces de negocios. Pero ahora Dios está poniendo delante de nosotros la vida y la muerte. Y a veces dejamos escapar la vida y elegimos la muerte. Somos muy tontos. ¿O no? No, parece que no. Primera Juan 3:4. Primera Juan 3:4. Nico, pensalo otra vez antes de invitarme. Yo le hice propaganda que vengan al hotel. No va a haber nadie en el hotel, en la reunión unida. Nadie va a haber. Yo vamos a estar Sergio y yo nomás. ¿Sabes que ahí vamos a estar nosotros? Nos predicamos entre nosotros. Primera Juan 3:4. Todo aquel que comete, ¿qué hace? Pues pecado es. A ver, chicos, de este sector, Horacio Barbieri, que está ahí solo. ¿Quieren definición bíblica de pecado? Yo no sé lo que es pecado. Bueno, a partir de hoy no tenés más excusa. A partir de hoy no tenés más excusa. ¿No sabías lo que era pecado? No sabías lo que era pecado. ¿Qué será pecado? Portarse mal. Cuando tiene la edad de este es un pecador, se porta mal todos los días. Miren qué cara que tiene. Quédate tranquilo, eso no es pecado. A partir de hoy sabemos lo que es pecado, Emanuel. Pecado es infracción a la Torá. Pecado es infracción a la Torá. A veces lo leo de vuelta. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Biblia, yo sé que es antipopular predicar esto en una iglesia. Es antipopular, yo soy antipopular. ¿Qué problema hay? Pero le voy a traer la verdad. Porque el profeta de Dios, que no dice la palabra de Dios, es culpable de la sangre de aquel que se pierde. Y yo no venía
a endulzarles el oído, como dice doña Patricia Sosa. No les vine a endulzar el oído. No vine a darle mieles. Vine a hacer un trabajo de profeta. El profeta es el portador de Dios, que trae la palabra de Dios. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda. Entonces, si vengo acá a decirle una predicación de autoayuda, dígale al que está al lado, es campeón, sos campeón, somos victoriosos en Cristo, somos, qué sé yo, tenemos el éxito, tenemos la prosperidad. Mírese a los ojos y dígase qué. Biblia, volvamos a la Torá, volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios. La iglesia necesita volver a la palabra de Dios. La iglesia necesita volver a los caminos de Dios. La iglesia necesita ser salvo. No es cuestión de que andarse mirando los ojos y diciéndose ser campeón y se van todos al infierno porque están fuera de la palabra de Dios. Porque pecado es infracción de la Torá. Pecado es infracción de la instrucción de Dios. Pecado es infracción de la palabra de Dios. Si tu vida está infringiendo la palabra de Dios, estás en pecado. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, no sigamos hablando macana en las iglesias. Hablemos palabra de Dios para que la gente sea salva, porque ahora ustedes pueden pensar, ¿qué quiero hacer? Ahora pueden pensar, piensen, ¿qué quiero hacer? Tengo que tomar una decisión, ¿quiero seguir a Cristo o no quiero seguir a Cristo? ¿Quiero seguir la instrucción de Jesús o no la quiero seguir? ¿Quiero seguir la instrucción de la palabra de Dios o no la quiero seguir? Es una decisión tuya. Ya me saqué el peso de encima, ahora pasa por tu decisión. Salvate si querés, perdete si querés. Pero yo te vine a presentar quién es la Torá hecha carne. Jesús es la Torá hecha carne, quien dio su vida para reconciliarnos con el Padre. ¿Quieren 2 o 3 textos más? Nico, 2 o 3 textos más. ¿Sí? Miren, esta es la primera hoja que la acabo de terminar. La segunda la dejamos para la reunión unida. La tercera la dejamos para la reunión unida. Y la cuarta voy a agarrar un cachito. Mateo 7:13, palabras de Jesús. Mateo 7:13. Mateo 7:13. Entrad por la puerta. ¿Cuál es la puerta estrecha? La Torá. Miren que era Jesús, maestro de Torá, rabino de Torá. ¿De qué puede estar hablando? ¿Se dan cuenta que si tenemos la visión griega o romana de interpretación de la Biblia, no tenemos ni jota? Todos decimos, entremos por la puerta estrecha, entremos por la puerta estrecha. Desde chico, de la escuela dominical, yo quería entrar por la puerta estrecha, no sabía ni lo que era, recién ahora me entero, porque ahora dejé de pensar como un romano o como un griego y empecé a pensar como un hebreo. ¿Cuál es la...? Y porque Jesús era maestro de Torá. ¿Cuál sería la puerta estrecha para Jesús? La Torá, y es bien estrecha. Te raspa los costados, ¿vieron? Te raspa. Estrechita. En una casa teníamos una puerta de 60 en un baño y había que entrar a apuntarle bien. Una placa de 60 es bastante angosta. Pero esta no es una placa de 60, es una placa de 30, ¿viste? Así. Tenés que meter de costado con la panza para adentro, si no te raspa toda la panza. Esa es la Torá. Esa es la Torá, esa es la puerta estrecha. De eso estaba hablando Jesús. ¿Vieron qué interesante que es entender las cosas como el que la dijo? Y no como la interpretaron los otros. Jesús está hablando de la Torá, la instrucción del Padre. Y está diciendo, ¿qué está diciendo? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la... Para hallar algo que hay que hacer. Para hallar algo hay que buscarlo. ¿Querés hallar la puerta estrecha? ¿Querés hallarla? Búscala. Lee la Biblia, busca la instrucción de Dios. ¿Querés entrar por la puerta estrecha? No es venir los domingos acá a entretenerte, a hacer un show. Buscala mañana, buscala pasado, buscala la mañana, buscala la noche. Buscala, abrí la Biblia y buscá cuál es la puerta estrecha, porque esa es la que te lleva a la vida. ¿Lo dijo Jesús? ¿Lo dijo Jesús? ¿No lo dije yo?
lo dijo la Torá hecha carne. ¿Quieren entrar por la puerta estrecha? Búsquenla, porque son pocos los que la hallan. Y si no la buscas, no la vas a hallar nunca. Por eso la palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y después Jesús dice, llamad, etc. Pero después dice, porque todo el que busca, halla. Pero el que no busca, no halla. Es cómodo venir los domingos nada más a una reunión. Discúlpeme, capaz que el domingo Nico no viene ni la mitad. No me invité más a mí, pero la verdad que es muy cómodo. Buscá la puerta estrecha, buscá la instrucción de Dios, cambia tu vida. Seguí las instrucciones de Dios para que tu vida se santifique, se aparte del mal, salite del pecado, porque el pecado es infracción de la instrucción de Dios. A ver otro texto más, ya que les veo cara de alegría y que les gusta. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Todos dicen, ay Señor, yo quiero llevar tu yugo, tu yugo. Y hay canciones que se cantan en la iglesia, quiero llevar tu yugo. Ajá, muy bien. Ustedes son cristianos, ¿cuál es el yugo del Señor? ¿Cuál es el yugo? Sus enseñanzas. Era maestro de Torah, sus enseñanzas. Por eso dice, aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué? Porque para un evangélico de 5 años, 10 años de iglesia evangélica, decirle, tener que dejar todo el emocionalismo y volver a la Torah, hay que tener humildad para hacerlo. Y no todos la tienen. Principalmente los pastores. Anda a decir a un pastor que pasa al púlpito y se pone a gritar, arenga, y empuja, y lloran, y saltan, y patalean, y qué sé yo cuántas cosas, que tiene que volver a la instrucción de Dios, porque ahí va a haber salvación, y todo el circo que está haciendo, está llevando a la gente al infierno de cabeza. Anda a decírselo, a ver si es manso y humilde de corazón, como para darse cuenta que estuvo equivocado y volver a la Torah de Dios. Anda a hacerlo. Yo lo he hecho, y lo hago todos los días, hasta el día que me muera lo voy a hacer. Cada vez tengo más pastores enemigos. Pero yo voy a dejar de ser un portavoz de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y la instrucción de Jesús es su yugo. ¿Querés el yugo de Jesús sobre vos? Seguir la instrucción de Jesús, que era maestro de Torah. Vamos otro más. 1 Juan 2:6, ya lo leímos 1 Juan 2:6, lo leímos. Pero lo leemos otra vez. El que lo encuentre que me lo lea. Ya lo leímos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No hay vuelta. Chicos jóvenes, Santi y toda esta manga de jóvenes hermosos que están acá. Santi, ¿qué problema que tenés ahora? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Héctor. Ahora yo les dije que la Torá es libertad. Hacer lo que uno quiere no es libertad. Hacer la instrucción de Dios es libertad. Es verdadera libertad. ¿Por qué dije eso? Porque lo dice la Biblia, lo leyó el cumpleañero en dos textos. Pero no solamente porque lo dice la Biblia, porque hacer lo que uno quiere te lleva al pecado, y el pecado es esclavitud de Satanás. Sigo siendo esclavo de Satanás. Estoy en Egipto. Me vine a la iglesia y sigo en Egipto. ¿Cómo es el asunto? Estoy en esclavitud, estoy libre. Estoy libre si sigo la instrucción de Dios, porque la instrucción de Dios es libertad. Ahora, si la instrucción de Dios se te hace pesado, tenés un problema.
No se puede hacer pesada la instrucción de Dios. Dios no nos da su instrucción para tenerlos esclavizados. Lo hemos leído, es para hacernos libres. Ser libre es crecer, ser libre es realizarse, ser libre es ser feliz, ser libre es llegar a las metas. Eso es ser libre. Ahora, pero yo no puedo porque se me hace pesado. Venía Jesús, venía Jesús, porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Cuántos evangélicos de las iglesias van a tener que convertirse? Porque piensan que convertirse es haber hecho una oración una vez en su vida. Hicieron una oración, Padre, anota mi nombre en el libro de vida, me arrepiento, recibo Cristo en mi corazón, amén, ya soy salvo. ¡Mentira! Muéstreme en Biblia donde diga eso. Mentira. Hay que convertirse. ¿Cuántos evangélicos tienen que convertirse? Y venir al Señor, a Jesús, a nuestra Torá, a nuestro verbo hecho carne, al Logos hecho carne, a la Torá hecha carne, al camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesús, que perdonó todos nuestros pecados para darnos nueva vida, para llenarnos con su Espíritu, para que con su Espíritu podamos seguir las instrucciones de Dios. Así que las instrucciones de Dios, lleno del Espíritu Santo, tienen que ser una delicia para tu vida. Tienen que ser una delicia. Tienen que ser una delicia. ¿Me creen que tiene que ser una delicia? No me crean. Vamos al Salmo 119, porque se lo voy a leer. Y con esto terminamos. Más o menos terminamos, pero casi terminamos. Salmo 119. Vamos, pongan el dedo en el Salmo 119. Vamos por el Salmo 1 primero. Vamos, Salmo 1 versículo 2. Yo le voy a cambiar algunas palabras en hebreo, Vamos, Salmo 1, versículo 2. Sino que en la Torá de Yahweh está su ¿qué? ¿Qué tiene que ser la palabra de Dios para nosotros? Una delicia la instrucción de Dios para que me vaya bien. ¿Cómo puede ser una carga para vos la instrucción de Dios para que te vaya bien? ¿Cómo puede ser una carga para tu vida, un pesar, la instrucción de Dios para que tengas éxito? Yo espero que alguien me diga cómo hago para tener éxito. Cuando voy a poner un mango en una inversión, que algún asesor me diga cómo hago para tener éxito y me lo asegure. Bueno, Dios te está diciendo y te está asegurando cómo vas a tener éxito. Eso puede ser una carga para tu vida, algo pesado puede ser, o una delicia. Por eso el Salmo dice que es una delicia. Por eso ustedes pusieron el dedo en el Salmo 119, 77. Salmo 119, 77. Salmo 119, 77, que dice, vengan a mí tus misericordias, ¿para qué? Para que viva. Vengan a mí tus misericordias, para que viva. Porque tu Torá es mi delicia. Es una delicia. Que alguien te diga lo que tenés que hacer para que te vaya bien, es una delicia. Anda que el mundo te diga que te vaya bien. Te van a decir cómo equivocarte, nunca te van a decir cómo hacer para que te vaya bien. Pero Dios con sus instrucciones te dice cómo hacer para que te vaya bien. Tu Torah es mi delicia. Salmo 119, 92. Vamos al 92. Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ¿se entiende? Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué es lo que nos alienta para seguir para adelante? Lo que nos da fuerza. La instrucción de Dios. Qué lindo, cómo me gusta la instrucción de Dios. Salmo 119, 143. Versículo 143. Aflicción, ¿lo tienen ahí? Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Seguimos en el 119 para que no tengan que buscar. El 174 ahora, versículo 174. He deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu Torah es mi delicia. ¿No les gusta? Es una delicia. La instrucción de Dios para que nos vaya bien. Con suerte puedes llegar a tener un amigo que te dé un consejo para que te vaya bien. Y no sé, a veces no sé, pero la instrucción de Dios es para que te vaya bien. Y tengas bendición en tu vida y éxito. Y des en el blanco. ¿Se acuerdan?
¿Recuerdan que era pecado? Torá es instrucción para dar el blanco, pecado es errar al blanco. Dios te está dando la instrucción para que tu vida dé en el blanco y para que llegues a lograr aquello para lo que naciste. ¿Quién no quiere lograr aquello para lo que nació? La mayor bendición para su vida. Y le cierro con el Salmo 19:7. Y el último versículo, se los prometo. Miren, es la última hoja. Está bien que me salté todas las otras. 19:7. No 119, sino 19. 7. Salmo 119:7. ¿Vamos bien, Mario? ¿Eh? Vamos, lo tienen ahí. Quiero que lo tengan todos porque es lo último que voy a leer. Salmo 19:7 al 11. Del 7 al 11. La Torá de Yahweh es perfecta. ¿Cómo es la Torá de Yahweh? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Qué lindo eso, a ver. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande premio, grande galardón. ¿Querés el premio? No es un mensaje, no es una enseñanza emotiva para que lloremos, es una enseñanza para que tomemos una decisión para nuestra vida. Si hace falta convertirse, hoy es el día de convertirse. Si hace falta volver al Señor, hoy es el día de volver al Señor. Pero sepamos que la bendición está en seguir al Señor de la Torá, al Maestro de Torá, a quien es la Torá encarnada, nuestro Jesús, que nos vino a enseñar el camino al Padre y el camino al éxito, el camino a la bendición. Que no se obtiene porque yo les diga ahora vengan que voy a orar por ustedes, no lo voy a hacer. Y que les diga vengan, no la van a juntar la guita, calculo acá. Pero pongan la plata porque tienen un corazón generoso, no esperando recibir nada. Porque la bendición se recibe siguiendo la instrucción de Dios en tu vida. Dios los bendiga.